Pues nada más animarles de verdad a asistir a alguno de los grupos pequeños. Es de mucha bendición. Eh, de repente cuando llega gente nueva a la iglesia, o cuando tú llegas a cualquier lugar nuevo, de repente es difícil como que encajar o conocer gente. Definitivamente los días domingos no es el mejor lugar para convivir y hacer amigos. Es difícil porque generalmente aquí termina la reunión y cada quien va con su familia o con el grupo que ya tiene. Entonces, si tú quieres conocer gente de la iglesia, quieres ser parte de él, te animamos. Los días lunes está el estudio ahí en casa, pues a veces es en casa de Angie, a veces en casa de la doctora María Lisa, de repente es en casa creo que de Estefan. A ellos se van moviendo. Entonces, es un estudio, prácticamente van pues personas que viven ahí cerca. Si tú quieres, sí te puedes acercar ahí con la doctora María Luisa. Los lunes también hay un estudio que por su naturaleza se formó prácticamente, son puras mujeres, que son los días lunes. También si tú eres una mujer, no me refiero al de ustedes, me refiero a otro. También el día lunes, es que ahí coincidió que también son puras mujeres prácticamente, y Estefan. Y acá también hay otro estudio que son puras mujeres, pero más jóvenes. Ya me metí en problemas, pero bueno, el caso es de que asista a algún grupo. Los días martes, pues está en casa de Claudio, si es el martes, casa de Claudio, ahí en casa de la doctora, de Carolina. Entonces, asiste un grupo, y ahorita el jueves hay en casa de David y Silvia. Entonces, de verdad, yo te animo a que te integres. Ahí es donde formas amistades, y luego cuando vienen los problemas, es fácil tener gente ahí que esté cerca. Entonces, yo te animo a que te integres a alguno. Y mira, vamos a ir al libro de Gálatas. Hoy vamos a terminar el segundo capítulo. Ya con esto vamos terminando la tercera parte del libro. Y bueno, en lo que llegas ahí a Gálatas capítulo 2, al versículo 15, recordamos un poquito lo que hemos visto. Estas palabras que vamos a leer son parte de la confrontación que Pablo hace a Pedro. Recuerda, Pedro se empieza a comportar de una manera incorrecta, porque dice Pablo que cuando llegó Pedro, comía y convivía con los gentiles, es decir, con todos los que no eran judíos, y comía pues lo que le servían. O sea, seguramente a lo mejor desayunaba huevito con tocino, no sé qué cosa que los judíos no comen. Entonces, él estaba comiendo feliz de la vida, pero dice que cuando llegan los de Jerusalén, pues Pedro se pone nervioso porque los judíos pues no comían eso, y entonces Pedro deja de comer con los gentiles y empieza a comer únicamente con los judíos. Entonces Pablo lo tiene que confrontar porque dice que era de condenar. Mira, el problema que Pedro estaba cayendo, y eso es lo que vamos a mirar acá, era que Pedro estaba haciendo lo que los fariseos hacían. Estaba poniendo cargas sobre otros que ni él estaba llevando. Y esto que vamos a leer es parte de la confrontación. O sea, todo el capítulo 2 nos narra qué fue lo que Pablo le dijo a Pedro. Versículo 15. Pablo le dice a Pedro: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Ese no pecadores tú lo podrías poner entre comillas. Pablo está usando una hipérbole aquí. Dice, no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Nota cómo Pablo incluye a Pedro en esto. O sea, le está diciendo, nosotros entendemos esto, Pedro, no sé qué te está pasando. Nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dice Pablo, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo? A ver, Pedro, los judaizantes dicen que si no cumplimos la ley estamos pecando, pero resulta que Jesús nos dijo que ya su muerte, él
Él cumplió la ley y nos hizo libres de tener que cumplir la ley. Entonces, por eso dice, si buscando ser justificados en Cristo, si nosotros buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es decir, Pedro, si es pecado no circuncidarse, como Jesús nos enseñó, si es pecado comer alimentos impuros, dice, entonces, ¿es Cristo ministro de pecado? Entonces Jesús nos enseñó a pecar. Dice, en ninguna manera. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es decir, Pedro, si las cosas que estamos destruyendo, estas ideas erróneas acerca de que se tienen que cumplir ciertas cosas para ser salvos, me hago transgresor. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. De repente cuando uno lee estos textos suenan un poco enredados. Yo no me voy a detener mucho acá porque más adelante Pablo va a retomar nuevamente el tema de la justificación y no quiero detenerme en esta parte, pero básicamente lo que Pablo está haciendo es recordar lo que ha venido hablando. No son las obras las que nos pueden justificar. La ley, mira, la ley de Dios fue dada para darnos cuenta de que no la podíamos cumplir. La única razón por la cual Dios dio su ley fue para demostrarle al hombre de que necesita un Salvador, ¿sí? Entonces la ley era como dos vías del tren. ¿Has visto los trenes? Las vías, era como vías del tren sobre las cuales se podía mirar qué era lo que Dios exigía del hombre, pero simplemente para demostrarle al hombre que nadie podía cumplir la ley. Lo que los fariseos hicieron, haz de cuenta que despegaron esos rieles y quisieron hacer una escalera. Y dijeron, tú tienes que subir esa escalera si quieres llegar al cielo. Resulta que nadie la podía cumplir. ¿Por qué razón? Porque bastaba con un solo pecado que cometieras para ser culpable de un juicio. Entonces, la ley, por eso Pablo dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. O sea, la ley me demostró que yo no puedo cumplirla. No puedo cumplir la perfección que Dios demanda. Dios demanda, mira, hay universidades que la calificación mínima aprobatoria es 6, pero hay algunas que lo elevan a 7 y por ahí hay algunas carreras o algunas materias donde si tú no sacas 8 estás reprobado. Bueno, en el caso con Dios ni siquiera bastaría que sacaras 10. Tendrías que sacar 10, tener una ortografía perfecta, tener una letra perfecta y entregar la hoja sin la más mínima mancha ni error, nada. Una perfección que ninguno de nosotros podemos alcanzar. Entonces, ¿por qué era tan horrible lo que Pedro estaba haciendo? Porque al Pedro que se alejaba, al alejarse Pedro de los gentiles a la hora de comer, él lo que estaba demostrando era, a ver, si es necesario guardar la ley un poquito. O sea, sí tenemos que, y para los gentiles era como, Pedro, ayer te atacaste un lechón, o sea, y ahora resulta que ya eres muy kosher, o sea, ya ni nos hablas. O sea, pero ¿qué tal ayer le estabas entrando? Porque ellos estaban comiendo comida de gentiles y los gentiles comían carne. Entonces, para ellos era confuso. Y mira, algo que podemos brevemente, aunque no es donde yo me quiero aterrizar, muchas veces nosotros como creyentes confundimos a los nuevos. Y aquí me incluyo yo, ¿sí? Muchas veces los confundimos con, a ver, es que él dijo esto y al final hace esto, y es que él comentó esto, pero, porque es verdad, tenemos una libertad de conciencia, pero la realidad es que tenemos que usarla con mucha sabiduría, entendiendo que es verdad, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene hacer. Esto incluye, como hombres y mujeres, lo que hacemos, cómo nos conducimos con otros
cómo nos vestimos, las cosas que hablamos. Y hay cosas que no están mal, pero que sencillamente a veces tenemos que ser muy sabios en decir, yo no puedo hacer esto porque yo voy a confundir a una persona. Pero lo peor que podemos hacer es ponerle una carga a una persona y después no llevarla a nosotros. Si decirle a una persona, no, es que mira, la importancia de asistir a la iglesia, es muy importante asistir a la iglesia, y yo falto, ¿sí? Es bien importante llegar temprano, y yo llego tarde, ¿sí? Es que tú le dices a tu hijo, es que hijo, tienes que leer la Biblia. Tú en la vida abres la Biblia. No, pero es que él sí la tiene que leer. Es que hijo, es importante orar. En la vida te ha visto orar tu hijo. Los que son papás, yo te doy un consejo como un hijo de una mujer cristiana. No tengas miedo que tus hijos te escuchen orar. Es bueno que te escuchen orar. Yo tampoco seas un fariseo, no. Gracias, Señor, porque no soy como el pecador de mi hijo. Porque mira, hay algo, y es una realidad. Hay mucha gente que tira indirectas en la oración. Yo estoy así de repente en grupos de oración y Señor, te pido que bendigas a mi marido, que le ayudes con su carácter, que le ayudes, Señor, con ese problema de mentira que tiene. Y dices, espérate, o sea, lo estás ventilando ahí delante de Dios. O sea, no se trata de eso, pero sí es importante que tus hijos te escuchen orar, que tus hijos te vean leer la Biblia, ¿sí? Entonces, Pablo ha estado hablando todo esto, pero entonces esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo se vive la vida cristiana? Porque por un lado entendemos que somos salvos por gracia. Entendemos que no son las obras las que nos salvan. Entendemos perfectamente que yo no necesito hacer nada para ser salvo. O sea, ya si Dios te salvó, tú no necesitaste hacer nada y no puedes hacer nada para que Dios te ame más. Pero por el otro lado, es obvio que un cristiano vive, se conduce, habla como un cristiano. Ahora, cristiano, de hecho, ¿sabías tú que el nombre cristiano fue puesto como burla? Era un apodo. Era una forma de burlarse de los que creían en Cristo. Cristiano básicamente significa Cristo pequeño. Entonces lo que hacía la gente era que se burlaba de los creyentes diciendo, ay, este se siente un Cristo chiquito, se siente un Cristito que va. Entonces realmente el término cristiano se les llamó cristianos como una forma de burla. Pero la realidad es que la vida cristiana, ¿cómo entonces la vivimos? Y entonces Pablo dice, uno de los versículos más famosos que de verdad yo te animo, memoriza este versículo. Si tú no te lo sabes de memoria, estos son de los textos que debes saberte de memoria. Gálatas 2:20. Ahora, yo quiero que tú pienses por un momento, yo no sé cómo fue ese momento incómodo. Yo no sé si Pedro de repente cuando empezó a escuchar a Pablo hablar, pues de repente a lo mejor se puso rojo o empezó a sentir nervios. Y yo no sé Pablo cómo estaba hablando. Ahora, por lo que sabemos del libro de Corintios, Pablo no tenía una forma muy imponente. O sea, no era un tipo de 2 metros que imponía. De hecho, lo más probable es que Pablo era pequeño y era un tipo que no llamaba mucho la atención. Yo no sé si Pablo de repente a lo mejor le temblaba un poco la voz, pues del nervio, porque eran hombres. Pero en medio de todo este discurso de Pablo, dice estas palabras. Y yo cuando estudiaba esto en la semana, yo dije, ¿cómo lo habrá dicho Pablo? Y yo creo que esto produjo algo impresionante en todos los que escuchaban, porque de repente Pablo dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, versículo 19, a fin de vivir para Dios. Yo no sé si miró a los ojos a Pedro y le dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Este es uno de esos textos gigantes de la Biblia. Y quiero hoy que nos detengamos a meditar en este texto. Porque Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Obviamente Pablo está hablando metafóricamente. O sea, no está hablando de una forma literal. O sea, Pablo, ¿cómo que estás crucificado si te estoy viendo aquí? O sea, no. Pablo habla metafóricamente. ¿Por qué razón? Porque algo que hoy quiero que aprendamos o recordemos es esto. La vida cristiana se trata de morir. Se trata de morir. Amado, si tú no estás dispuesto a morir a tu yo, a morir a tus deseos egoístas, a morir a tu codicia, a morir a tu envidia, a tu resentimiento, a morir es que así me educaron, así soy yo. O sea, así soy yo, o sea, yo así me enseñaron, así soy y no voy a cambiar. Porque así me educaron mis papás. Si tú no estás dispuesto a morir a tu egocentrismo, amado, tú realmente no estás viviendo, tú realmente no estás entendiendo de lo que se trata. Ahora fíjate, es muy buena la analogía que Pablo ocupa, porque una persona, digo, Dios no lo quiera, no lo permita jamás, pero si tú un día, repito, no va a pasar, solamente estoy poniendo una ilustración. Si tú un día decidieras quitarte la vida, o bueno, voy a ponerme de ejemplo yo, si yo un día quiero quitarme la vida, pues hay muchas formas, ¿no? En las cuales yo puedo hacerlo. No sé, me aviento de un puente o algo así. Pero en el caso de morir crucificado, no lo puedes hacer tú. Nadie se puede crucificar a sí mismo. Nadie. La única forma de morir crucificado es que alguien te ponga en esa cruz. Es la única forma. Por eso Pablo ocupa esta ilustración. Porque tú puedes quitarte la vida de muchas formas, pero la crucifixión no es una de ellas. Para morir en una cruz, tú necesitas ser puesto en una. Y eso es exactamente lo que Dios hace cuando tú has decidido seguir a Cristo. Dios entonces, Jesús dijo que los que quieran ser sus discípulos deben tomar una cruz. ¿Para qué? Para cargarla, no, para morirse en ella. Para matar a tu viejo yo. Para matar y para que muera todas las cosas que no van conforme a lo que Dios ha puesto. Entonces, cuando Pablo dice, yo estoy crucificado juntamente con Cristo, yo no me puse en esa cruz. Porque nadie se puede poner en una cruz y morir en ella. Sino que Dios, así como Abraham, tomó a su hijo Isaac, lo ató, lo puso sobre el altar y estuvo a punto de matarlo. Lo mismo Dios el Padre hizo con su hijo. Dice el libro de Isaías que a Dios le plació hacerlo. Dios el Padre fue quien pone a su hijo en una cruz. Y el Padre te va a poner en una cruz a ti también. Y tú vas a tener que morir. Y yo tengo que morir al viejo hombre. Pero muchos no quieren renunciar a entender que Jesús dijo que si tú amas más a tu padre o a tu madre, si amas más a tus hijos que a Él, no eres digno de Él. Si tú amas más tu dinero, si tú amas más a tus amigos, si tú amas más a tu vecino, si tú amas más a tu perro, porque ahora hay gente que tiene perrijos y plantijas, ¿sí? Y aman más al perro y a las plantas que a otros seres humanos. Está bien y yo estoy de acuerdo. Ojo, maltratar a un animal es un pecado. Dice el libro de Proverbios que una característica del impío es que maltrata a su bestia. Y no está hablando del marido. Sí, está hablando, perdón, está hablando de maltratar a un animal. ¿Sí?
Entonces, amados, el cristianismo se trata de estar dispuesto a morir. Si tú no estás dispuesto a morir, si tú no estás dispuesto a que Dios ponga en una cruz tus deseos, tus sueños, tus metas, porque mira, es muy fácil decir, no, yo amo más a Dios que a mi familia, yo la amo, sí, pero si cumplen años no vienes a la iglesia. O sea, no es cierto, no es verdad. Porque pierdes oportunidades de poder demostrarle a tu familia, hijo, hija, te amo mucho, pero amo más a Dios. Y el domingo es el día del Señor. No es verdad, amados, que amamos más a Dios si somos incapaces de decir, ok, podemos festejar más tarde. Te amo mucho y claro, lo podemos hacer el sábado, lo podemos hacer el lunes. Pero insistimos en decir, no tiene nada de malo, pues es que pues es familia. ¿Cómo vas a demostrarle a tu familia que Cristo es más valioso que ellos? Que Cristo vale más que ellos para ti. ¿Cómo vas a demostrar eso? Cuando hay ese contraste en dejarlos fríos, decir, mi mamá, mi papá prefirió irse a la iglesia que celebrar mi cumpleaños. Sí, en la mañana del domingo sí, en la tarde puedes hacerlo. ¿Cómo vas a poder hacer eso? Obviamente hay situaciones extraordinarias y no estoy poniéndome en un punto de legalismo. Ahora, tengo que decirlo. Porque tú puedes pensar que, qué bueno que están diciendo eso, porque yo nunca falto. Yo nunca falto, yo aquí siempre estoy. Pero qué bueno que están diciendo, porque cómo falta la gente. Tú y yo no somos mejores por hacer eso. Y no nos ganamos el cielo por hacerlo. Ni somos mejores que otros. Pero sí hay una realidad. Si tú no estás dispuesto a crucificar tus deseos, tus sueños, tus anhelos, tus metas, amado, tú estás perdiéndote de la oportunidad de mostrarle a tu familia que Dios es más valioso. De niño, y pongo esta ilustración de mi propia vida, de niño yo detestaba la iglesia, de adolescente. Yo la detestaba porque los miércoles pasaban un programa de videojuegos que yo quería ver siempre, pero era el día de la reunión. Yo tenía que ir a la iglesia a esa hora y yo detestaba ir a esa hora. Yo detestaba ir los domingos a la iglesia porque era pararse más temprano que de regular. De repente había alguna actividad con mi familia. Oye, vamos a hacer esto, que Mari, pues se llama mi mamá. Mari, pues dile a Ricardo que vaya con nosotros. Y yo le decía, mamá, pues vete tú a la iglesia, déjame ir con mis primos. No, Señor, tú vas a la iglesia porque el domingo es el día del Señor. ¿Cuál fue el resultado de eso? No nos hablan actualmente. Eso es lo que va a pasar, probablemente. Pero algo le ha quedado claro a mi familia. Dios está por encima de todo. Son tus oportunidades de demostrarle. Y eso en algún momento va a ser. Y Dios lo puede usar para traer a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a Cristo. Es decir, yo no puedo. Ella ama más a Dios que a mí. Y entonces Dios puede usar eso. Entonces Pablo dice, con Cristo soy juntamente crucificado. Porque la libertad no es hacer lo que yo quiero. Mucha gente dice, no, tú no te preocupes, disfruta de la libertad, ya no somos legalistas, mira, tampoco te claves tanto, o sea, mira, dice la Biblia que hay tiempo para todo.
Si tú tienes tiempo de vacaciones con familia, adelante, tómalos. ¿Hay tiempo de vacaciones? Tómalo. Siempre yo he animado, busca una iglesia donde estés, congrégate el domingo donde estés. Hay tiempo para todo. Evidentemente no estoy diciendo que nunca puedes faltar un domingo, pero hay tiempo para todo. Pero si tú todo el tiempo, cualquier razón o cualquier idea que se le ocurrió a cualquier persona de hacer algo el día del domingo, y tú dices, pues sí, pues ¿qué tiene de malo? Amado, tú no estás dejando que Cristo ponga en una cruz a tu familia, que Cristo ponga en una cruz a tu trabajo. Muchas personas de ustedes, y esto es lo triste, que muchos de los que venimos de iglesias carismáticas, algo bueno y algo que extraño de nuestros hermanos carismáticos, y de verdad que lo extraño muchísimo, y lo vi en muchos de los que estamos aquí, ese anhelo por servir a Dios. Llegamos acá, entendemos la gracia y dicen, ¿para qué voy a grupos pequeños? Pues no tengo que ir, servir, no hombre, o sea, ya mucho hago con ofrendar y llegar el domingo. Y vamos perdiendo eso. Y ponemos 1000 razones que hace algunos años no las ponías. Ahora, esto puede ser porque a lo mejor estás en tu primer amor, o quizá porque pensabas que sí ibas a recibir todas las promesas que te decían que te iba a llegar la casa, el coche, el dinero, la esposa güera alta, el hijo hermoso de ojos azules, y dije, pues, y como Dios, no, pues tengo que, pues si no me la pierdo la rifa espiritual, pues no falto. A lo mejor lo que te motivaba era eso, y como aquí ya no hay esas promesas, dices, ¿para qué lo hago? Amado, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida cristiana no se trata de ti viviendo para Cristo. Muchos decimos, yo estoy viviendo para Cristo. La vida cristiana de hecho se trata más de Cristo viviendo en ti. De Cristo, a medida que tú vas permitiendo que el Señor moldee tu vida, vas siendo más como Cristo y vas siendo menos como tú. Todo lo bueno que tú puedas ver en esta iglesia es por Cristo. Todo lo malo que veas en esta iglesia es por nosotros. Si tú te has sentido bien en esta iglesia, te has sentido bienvenido, eso es Cristo a través de nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dios te pone en una cruz, no para morir a tus deseos, pero sobre todo para que ahora la vida de Cristo sea puesta en ti. Ahora, ¿cómo es que Cristo vive en ti? Piensa rápidamente en tu mente 3 cosas que amas de Jesús. 3 cosas que te impresionan de Jesús. Piensa 3 cosas. No me refiero a su divinidad, a su poder. 3 cosas que como hombre, cuando estuvo acá, te impactan. Por ejemplo, en mi vida me impacta el amor que Jesús tenía por la gente, el perdón que demostró y la paciencia que le tenía a los discípulos. Bueno, si Cristo está siendo formado en ti y tú admiras, amas que Jesús amaba a otros, Dios te va a dar las oportunidades para que le demuestres amor a otros. Si a ti te impresiona el perdón de Cristo, Cristo está siendo formado en ti, Dios te va a dar la oportunidad de que tú perdones a otros. Ahora, ¿cómo es que vas a lograr perdonar a otros? Cuando seas ofendido por otros. Dios va a permitir que seas ofendido, Dios va a permitir que seas lastimado, Dios va a permitir que a veces seas humillado. ¿Para qué? Para que puedas perdonar así como Cristo te ha perdonado a ti. Te admira la paciencia de Jesús. Dios va a permitir que muchas veces estemos en situaciones de estrés donde vamos a demostrar nuestra paciencia. Porque si Cristo vive en ti, y entonces tú tienes que aprender, esto ya lo que alguna vez lo he platicado, todos tenemos luchas con nuestro carácter. A mí en una ocasión un amigo se acercó y me dijo, tienes que cuidar la forma como le hablas a las personas que te ofrecen un servicio, sea un mesero, sea un cajero.
Yo le dije, ¿por qué? Me dice, no es que seas grosero, no les insultas, no levantas la voz, pero eres muy hosco en la forma como a veces respondes las cosas. Y después hubo otras personas que me lo dijeron y me di cuenta que sí, tenía y aún a veces tengo ese problema. Si Cristo ha de ser moldeado en mi vida, Dios permitirá, y vaya que a veces lo permite, enfrentar situaciones donde tú quisieras responderle todo el abecedario que te aprendiste, pero Dios está formando a Cristo en ti. Ahora hazte esta pregunta. Si ahorita nosotros pudiéramos hablar con tu vecino, pudiéramos hablar con tu compañero de escritorio en el trabajo, con tu compañero en la escuela, él ve a Cristo en ti. O sea, ellos pueden ver que eres diferente. Porque aquí los domingos no venimos a vivir la vida cristiana. Aquí venimos el domingo a celebrar la vida cristiana. Celebramos que Cristo resucitó. Pero la vida cristiana la vivimos a partir de que nos vamos de aquí. Reflejas a Cristo. Tus hijos, tu esposo, tu esposa, los que no son creyentes a tu alrededor, ven a Cristo en tu vida. Ahora, ¿cómo logro eso? Porque dices, pues es que yo sí quiero eso, o sea, sí quiero demostrar a Cristo, sí quiero, estoy cansado de estar cargando con el pecado. Pablo dice, yo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Mira, es una realidad que vivimos en la carne, pero ya no vivimos para la carne. Vivimos en esta carne, pero ya no vivimos para la carne. Ahora dice, vivimos por fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Tú no vas a lograr nada en tu vida por tus propios méritos. No lo vas a lograr. Mira, leer la Biblia y orar no son obras. El arrepentimiento no es una obra. Leer la Biblia no es una obra. Orar no es una obra. Es todo lo contrario. Es entender que no puedo hacer nada, que necesito la ayuda de Dios, que mi sabiduría no es suficiente para tomar decisiones. Los martes nosotros estamos estudiando acerca de cómo tomar decisiones bíblicamente. Y hemos aprendido que la fuente de sabiduría es la palabra de Dios, no es tu vecina, no es tu hermana que de por sí le cayó gordo siempre tu esposo o tu esposa. Ellos no son la fuente de sabiduría. La fuente de sabiduría es la palabra de Dios. Amado, si tú no oras, si tú no lees la palabra de Dios, y ojo, es una obra, no es una obra. Si tú no lo haces, es que sencillamente no has nacido de nuevo. Un bebé tiene hambre. Aquí hay varios bebés ahora. Y los que son mamás primerizas o cuando tuvieron sus hijos pequeños, yo lo que sé es que el niño se despierta a la hora que sea en la madrugada porque quiere comer. ¿Quién le enseñó al bebé? O sea, cuando nace, imagina que nace y el pediatra o el ginecólogo le dice al bebé, ok, te voy a explicar cómo está la onda. Mira, tómale nota. Cada 3 horas sin falta vas a decirle a tu mamá que te debe comer. Ok, apúntale bien aquí en tu mente, mijo. Cada 3 horas pides de comer. No, nadie le enseñó al bebé. El bebé simplemente tiene hambre y pide comida y pide comida y pide comida. ¿Qué pasaría si tu bebé no pidiera comida? Solamente hay una razón por la cual no pidiera comida. ¿Cuánto tiempo tienes que no lees la Biblia? ¿Qué pasaría si un bebé no pidiera comida una semana, un mes, un año? Ese bebé está muerto. Muchos de ustedes llevan años sin leer la Biblia. Muchos de ustedes llevan años en la iglesia y al día de hoy ni siquiera tienen la más remota idea de quién fue Habacuc. Amado, leer la Biblia no es una obra. Orar no es una obra. Son frutos que manifiestan que a lo que ahora vives en la carne lo vives en la fe en el Hijo de Dios.
Pero me encanta cómo termina Pablo. Porque dice, el cual me amó. Y no solo me amó, se entregó a sí mismo por mí. Imagina ese momento. No sé cuántas personas habrían en ese momento, en esa comida. Pablo viendo a Pedro. Y en ese momento es como si Pablo se olvidara que hay más gente. Y entonces lo hace totalmente personal. Porque Pablo dice, no dice, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Lo cual era verdad, pero Pablo lo hace personal. El cual me amó. Pedro, él me amó. Pedro, él se entregó a sí mismo por mí para librarnos de eso que tú estás queriéndole imponer a esta gente. Tú nunca vas a llegar a Cristo. Tú nunca vas a crecer en Cristo por tenerle miedo al infierno. Tú nunca vas a llegar a conocer a Dios por tenerle miedo a Dios. Si tu motor de venir a la iglesia, si tu motor de asistir, si tu motor de hacer las cosas es porque tienes terror del infierno, tú vas a quedarte lejos porque no has entendido algo. El motor que nos lleva a amar a Dios es entender que Él nos ha amado a nosotros. Dios no te está pidiendo nada que Él no haya hecho. Dios no nos exige algo que Él no haya hecho. Jesús vivió la vida perfecta que no podíamos y Él te amó. ¿Puedes entender eso? ¿Puedes meditar un momento en tu mente acerca de esto? ¿Desde cuándo te amó Dios? Dice el libro de Efesios que Él te amó antes de la fundación del mundo. Mira, el planeta Tierra es un punto intermedio entre la eternidad pasada y la eternidad futura. De la eternidad pasada sabemos muy pocas cosas. Sabemos que en algún punto Dios creó a los ángeles. Sabemos que en algún punto uno de ellos, Lucifer, se rebeló y se llevó a la tercera parte de los ángeles. Pero ¿sabes también qué más sabemos que ocurrió en la eternidad pasada? Que dice Pablo que Él nos amó antes de la fundación, nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios te amaba a ti desde antes, no solo de que nacieras, desde antes de que Dios creara el universo, Dios ya te amaba. Y Dios estuvo dispuesto a entregarse en una cruz por ti. Amado, si tú no entiendes que Dios te ama, tú no te vas a arrepentir. ¿Sabes por qué nos cuesta tanto trabajo arrepentirnos? Porque dudamos de su amor. Decimos, no, si yo confieso lo que he hecho, me van a destruir. Y Dios, si Dios ya lo sabe. ¿Sabes por qué razón nos cuesta tanto? ¿Sabes por qué razón a veces preferimos estar con la familia, con los amigos, con X o Y? Porque dudamos del amor de Dios. Y como sentimos ese amor tan cercano, prefiero este amor cercano porque yo no he entendido que Dios me ama. Me cuesta trabajo entender que Dios me ama. Amado, ¿es difícil la vida cristiana? La respuesta es, de hecho, es imposible vivir la vida cristiana. Por eso es que Jesús la tiene que vivir a través de nosotros. No podemos vivir la vida cristiana. Jesús la tiene que vivir a través de nosotros. ¿Has visto la película de Madagascar? La de los animalitos. Quienes no la hayan visto o no sepan de qué les hablo, la película de Madagascar trata de unos animales salvajes que pues crecieron en el zoológico. En el zoológico tienen todo, ¿sí? Los tratan bien, los alimentan bien y pues en general están contentos. Pero hay una cebra ahí que dices que esto no puede ser, o sea, la vida salvaje, o sea, tiene que ser distinto.
Con tal que se fugan y llegan a Madagascar, de ahí el nombre de la película. En Madagascar experimentan la libertad, pero se dan cuenta que ser libres es más difícil que estar en la prisión, que estar en el zoológico. En el zoológico tenían todo. Amado, ser libre es más difícil que estar en la cárcel, pero vivir en una prisión es horrible. Amado, ¿no estás cansado de vivir en una jaula, en esa cárcel del pecado, atrapado a esas adicciones? ¿No estás cansado de estar atado a adicciones? ¿No estás cansado de vivir en una prisión, de estar escondiendo el teléfono a tu cónyuge, de tener terror que un día tu cónyuge vea algo y ya no sabes ni cómo esconder y esconder las cosas acá porque tienes terror de que un día él o ella vieran lo que tienes acá? ¿No estás cansado de tener que esconderte de tus padres? ¿No estás cansado de tener celos de otros, envidia de otros? Es horrible vivir en una prisión donde tengo que agradar a los demás, tengo que cumplir sus expectativas, tengo que quedar bien con todos, tengo que fingir para ser aceptado. ¿No estás cansado de tener que fingir que todo está bien cuando por dentro te estás derrumbando? Cuando lo que quizás es gritar, necesito ayuda. Pero tú quieres seguir fingiendo que todo está bien, que la casa está bien, que el matrimonio va bien, que el trabajo va bien, cuando tú en el fondo estás, estoy harto y cansado de todo esto. Es una jaula tener que aparentar y buscar tu identidad en una pareja, en tener dinero. Hay gente que vive con miedo a la muerte. Hay gente que vive con miedo a ir al infierno porque sienten que no logran agradar a Dios. Amado, vivir en una prisión es horrible. Sin embargo, te digo algo, vivir en libertad es más difícil. Y por ejemplo, tú puedes mirar a los israelitas. Moisés los saca de Egipto y cuando estaban libres, ¿qué decían? Oye, Moisés, nos trajiste para acá para morirnos de hambre, si ya nos daban unas ollas de carne. Sí, nos daban nuestros chicotazos, pero nos daban bien de comer. Sí, nos humillaban y nos ponían a construir, pero comíamos bien, teníamos casa. Sí, y aquí nos trajiste a morir. Amado, la libertad es difícil. Por eso mucha gente prefiere decir, no, ya viste cómo está acá, hay que luchar. Dios te llama a libertad, te saca de la esclavitud y tú sales a ser libre y te das cuenta que tienes que perdonar, que Dios te está poniendo en una cruz para morir. Tienes que negarte a ti, vas haciendo esto. Es como que no, mejor me regreso a mi jaulita, la cierro yo, me pongo el grillete y por favor pierdan la llave. Amado, el único motor que nos va a impulsar a poder ser como Cristo es entender esto, el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti. Versículo 21, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuera la justicia, ¿a qué se refiere la justicia de la justificación? Si por la ley fuéramos justificados, es decir, si tú pudieras llegar al cielo por tus propias obras cumpliendo la ley, entonces por demás murió Cristo. De ahí la gravedad de pensar que tus obras te pueden salvar. Pensar eso es decirle a Dios, Dios, pues por mí no moriste, a lo mejor por ellos, pero por mí no, porque yo podía llegar al cielo por mis propios medios. Amado, medita en esto y medita si realmente tú estás muriendo en una cruz. Si estás mortificando tu pecado y dices, no, cada que me ponen algo yo me bajo. No, Dios, no, está muy feo, está muy, pides mucho. Yo no. Yo no quiero cambiar, yo me gusta como soy, me gustan mis adicciones, me gusta vivir así. No, yo no voy a cambiar a mis amigos, yo no voy a cambiar a mi pareja, yo no voy a cambiar a mi familia por ti. Analiza si estamos
en una cruz muriendo nuestro pecado. Analiza si Cristo realmente está viviendo en ti. ¿Cómo lo vas a analizar? Mira que tu vida ahora es por fe y no por vista, es decir, te estás siendo guiado por la palabra de Dios. Pero sobre todo, escudriña tu corazón para ver si has creído quizá lo más difícil de creer, que Dios te ama a pesar de cómo somos. Paul Washer dice, ese es quizá el acto de fe más grande. Leer la Biblia, ver cómo soy y creer que Dios me ama así. Pero si tú crees eso, entonces te va a llevar a un fruto de arrepentimiento, de escudriñar su palabra, de amar su palabra y de caminar en fe, poniendo tu viejo yo en una cruz, no participando. A veces tenemos miedo, no, es que de repente están estos benditos grupos de WhatsApp, del trabajo, no sé qué. Y de repente alguien manda ahí algo subido de tono, alguien manda algo ahí irreverente. ¿Y qué? ¿Cuál es tu reacción? ¿Te ríes? ¿Participas? Dices, es que yo no quiero caerle mal a mi familia. No quiero que me tachen de... Bueno, de eso se trata la vida cristiana. Ponerte en una cruz. Pero es porque Dios está formando a Cristo en ti. Y lo está formando porque te ama. Porque el pecado tarde o temprano, si no matamos al pecado, el pecado nos va a matar a nosotros. Ponte de pie, vamos a terminar. Por favor. Señor, te agradecemos mucho en esta tarde, Dios, gracias por esta iglesia. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ser como tu Hijo. Que nos ayudes, Señor, a estar dispuestos a poner nuestra vida, como Pablo dice en Romanos. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Ayúdanos a recordar esas misericordias. Ayúdanos a recordar la gracia y misericordia que mostraste por nosotros, para nosotros, así como Isaac no se opuso ni puso resistencia a su padre cuando estuvo a punto de sacrificarlo. Lo mismo nosotros, que seamos mansos como Jesús, que seamos humildes como Jesús, que dejemos que tú trates con nosotros, porque aunque a veces el trato es duro, es porque nos amas mucho y no vas a permitir que el pecado, ni el diablo, ni nosotros mismos nos destruyamos. Gracias porque nos amaste y gracias porque te entregaste por nosotros. Te ruego que bendigas a esta iglesia y que nos des un excelente fin de semana. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.